días, estimados participantes de la materia de neuropsiquiatría de la conducta criminal. Les habla Carmen Riveros, yo soy médico cirujano, especialista en psiquiatría, egresada de la Universidad de los Andes, la Táchira, Venezuela. Vamos a recorrer un camino muy interesante con esta materia, en donde vamos a analizar de dónde viene la etiología o qué respuestas ha dado la ciencia con respecto a una conducta que no es tan aceptable a nivel cultural desde el punto de vista de todas las civilizaciones. ¿Cómo es la conducta criminal? Pero primeramente vamos a analizar lo que es la neuropsiquiatría. La neuropsiquiatría, pues, es la rama de la medicina que se ocupa de los trastornos mentales que son atribuibles o que se piensan que puedan estar afincados a nivel de, el sistema nervioso central. La neuropsiquiatría precedió a las ramas de la neurología y de la psiquiatría porque antes los neurólogos y los psiquiatras pues estudiaban un solo campo. Luego, a medida que avanzó la ciencia, pues se pudo observar que había mucha materia, muchos temas, mucha tela que cortar al respecto, y fue cuando deciden separarse, y ahora tenemos la psiquiatría y la neurología. Neuropsiquiatría pasa a ser una rama de psiquiatría, por decir de alguna manera, una subespecialidad, que también se puede hablar como sinónimo de la neurología de la biología. Así que nosotros podemos decir que la conducta criminal se puede señalar como una alteración que puede llegar a niveles de aberración que a todas luces pues está anormal, que es patológico. Entonces es muy bueno comenzar con un breve análisis de la historia de la psicopatología para poder llegar a comprender más esa complejidad del estudio de lo que es la patología mental a lo largo de los siglos. La alteración de una de las áreas que según algunos autores consideran más importantes en todo ser vivo, como lo es su mente, pues siempre ha despertado gran interés. Y desde el inicio de los tiempos se ha tratado de buscar argumentos que nos pueden ayudar a comprender por qué algunos de nuestros semejantes están sumergidos en complejas confusiones, prisioneros de sus propios cuerpos, en las cárceles de su interior. Y lo más importante, cómo le podemos ayudar los que somos señalados como personas normales. Argumentos que inicialmente se van a fundamentar pues en lo filosófico, en lo religioso, en el momento histórico, las culturas, durante las diferentes civilizaciones que se dieron a lo largo de la historia, los diferentes puntos de vista, misticismo, alquimia, hasta el llamado siglo de las luces, donde la medicina pues va en representación de la ciencia, va a tomar partido en lo que es el análisis de las alteraciones mentales, y precisamente le habla en el siglo de las luces porque ya comenzamos a tener el apoyo de la ciencia que va más allá de puntos de vista, sino que se señala, son opiniones a nivel profesional, a nivel de haber pasado el riguroso filtro del método científico. Hablar de la historia de la psicopatología es hablar de la historia de nuestros pacientes psiquiátricos, gente en constante sufrimiento, pocos comprendidos, estigmatizados, señalados, enjuiciados, más que por mala voluntad o por mala intención con respecto a las personas que los señalaban o los enjuiciaban, es por falta de conocimiento de estas personas que estaban a su alrededor, incluyendo sus familiares, ya que se desconocía que la patología mental
es como cualquier otra enfermedad del organismo, que se produce alteraciones bioquímicas, por ejemplo, como en la diabetes, en una insuficiencia renal, etcétera, y debe ser tratado por personal especializado. Y no debe ser tratado, como lo podemos ver en los registros de la historia de la psicopatología, por personajes practicantes de artes esotéricas, como los chamanes, alquimistas, astrólogos, o en nuestra cultura popular, los llamados espiritistas, como lo vemos en la práctica continua de nuestro ejercicio médico, que el familiar pues prefiere llevarlo a este tipo de pseudo profesionales, por decirlo de alguna manera, en lugar de llevarlo al médico especialista. Si ocurre esto, se le está quitando el derecho a la salud que tienen todos los pacientes, ya que estos tipos de patologías psiquiátricas pues siempre han sido inclusive relacionadas con posesiones demoníacas. Pero con el paso de los siglos, los trastornos mentales se han ido quitando ese velo de misterio que los envolvía, gracias a los avances científicos. Así, el día de hoy tenemos tratamientos multidisciplinarios en las diferentes dolencias mentales, en las dolencias del alma, como lo señalaba el diccionario Porot. Y los pacientes ya no son encarcelados, quemados en la hoguera, como está en los registros de la historia, que eran sometidos los pacientes psiquiátricos, porque realmente la gente de cada época no sabía qué hacer. Era desconocido, era enigmático lo que ocurría con estos tipos de pacientes que tenían una conducta irracional. Eran sometidos a largas duchas de agua fría y a intervenciones extremas como la trepanación, que consistía en abrir un hueco en el cráneo porque se pensaba que la persona que actuaba irracionalmente, sin lógica, tenía una presión a nivel del cerebro y que de esa manera la presión podía bajar. Y así llega el tal progreso en donde no solo se logra que el paciente que presenta estas psicopatologías puede desarrollarse funcionalmente usando las dos grandes herramientas con las que contamos en la actualidad, como es la psicofarmacología y la psicoterapia, sino que también se reivindica su estatus en la sociedad, protegiendo su dignidad, como las últimas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde señala que no se debe personalizar los trastornos porque un ser humano no debe ser identificado a través de una enfermedad. Así que es incorrecto decir, por ejemplo, esquizofrénico, sino se debe decir persona con esquizofrenia, paciente con esquizofrenia. Es una persona, no es un loco, no es un alienado, como fueran señalados a lo largo de los siglos. El estudio de la historia de las distintas civilizaciones y subculturas siempre ha resultado atrayente, pero el estudio de un área de la cual todavía falta mucho por descubrir, pues resulta fascinante. Y es importante estar conscientes, conocer lo que ha ocurrido con este tipo de personas a lo largo de la historia para tomar en cuenta lo que dice Jacinto Benavent. Una cosa es continuar la historia y otra cosa es repetirla. Se analizarán variables de causa, o sea, etiología, desde la perspectiva biológica, sociológica y psicológica, identificando algunas de las principales variables asociadas con la conducta criminal, que es el tema en estudio. El incremento de la violencia a nivel global, así como los delitos, actos criminales, recibe la atención prioritaria. No solamente la vemos cuando
se transgreden si la ley y ya hay un proceso médico-legal, sino también en el interior de nuestras familias. Hemos observado, y la pandemia lo dejó al descubierto, el aumento de la violencia intrafamiliar. Es así como las convenciones anuales, por ejemplo, de la Asociación Americana de Psiquiatría, pues se ven obligados a abordar temas que relacionan la violencia o la conducta agresiva con los trastornos mentales. Al igual que lo hacen otras profesiones como a nivel de la sociología, muy importante y de gran complemento en la psiquiatría y en la psicología, e inclusive organizaciones a nivel internacional como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se han visto obligados a atender urgentemente el fenómeno dado su amenaza y constante incremento que realmente ha sobrepasado los pronósticos que se habían realizado. De acuerdo con las tasas de criminalidad, se mencionan estudios en donde se asocian condiciones familiares, sociales, particularidades del individuo, si estas influencias del desarrollo para el desarrollo y el mantenimiento de la conducta criminal, porque no solamente se está hablando de casos esporádicos, sino que son casos repetitivos. Y de esta manera, pues, se plantean siempre tres interrogantes. Hay siempre tres posibilidades en cuanto al manejo de estos tres factores. Primero, si se expresa la conducta únicamente a través de factores biológicos, si se expresa la conducta por la influencia del ambiente o si se expresa esta conducta criminal a través de la interacción específica de estos tres factores. Y entonces la gran interrogante que al final del día pues todos quisiéramos que se respondiera por la ciencia no queda ampliamente, claramente especificada todavía. Se mantiene si un criminal nace o se hace, no tenemos la respuesta, esa es la realidad. Y eso que hay muchas investigaciones que se han hecho al respecto, pero nos estamos acercando, porque la ciencia se puede acercar en la medida que la tecnología también avanza. Pero la verdad es que todavía vemos, tomando en cuenta todos los factores, que nos hace falta mucha tela que cortar. Y en el momento actual podemos señalar que están las dos opciones. El criminal puede nacer o puede hacerse, desarrollarse. Vamos a analizar un poquito qué es la mente. Psique viene de la cultura griega, la raíz etimológica significa alma humana. Pero, ¿qué será la mente? La mente es el alma humana, es el objetivo del estudio de todas estas ciencias de la salud mental, de la psiquiatría, de la psicología, de las neurociencias. El cardiólogo se encarga del estudio del sistema cardiovascular, el neurólogo del estudio del sistema nervioso y los psiquiatras y los psicólogos, pues nos tenemos que ir un poquito más allá y entrar en la complejidad de lo que significa el alma, la mente humana. La mente no es algo material como el corazón o como los pulmones. La mente se puede fotografiar, se puede intervenir quirúrgicamente. Sabemos que podemos especificar en la anatomía del cerebro humano, vendría siendo como el sustrato orgánico, donde se puede localizar el proceso de muchas funciones mentales, pero todavía falta mucho que investigar al respecto. La mente es un fenómeno, es una dimensión, es señalada como la parte más exquisita del ser, la parte de mayor valor, es la de mayor calidad, la de mayor refinamiento. Y hemos visto en casos como cuando una persona, por ejemplo, queda cuadraplégica, en el caso del actor de Hollywood, el Superman de los años 80, cómo quedó cuadraplégico por un accidente de caballo, una caída de quina, y
Con su mente él sobrevivió 15 años y sí era lúcido y sí se expresaba de muy buena manera. Pero también vemos los casos donde está, por ejemplo, el paciente con esquizofrenia, que son los indigentes que vemos en la calle, todos negritos, y tratarse de gente joven, con un organismo totalmente sano, pero al perder su centro de control, pues llega a perderse una vida. Y ya desde la antigüedad, desde los grandes pensadores, filósofos, poetas, pues se le daba gran importancia al hecho de cómo pensaba un hombre, al hecho de cómo se daban los procesos en su mente. Así, por ejemplo, lo expresó el príncipe Siddhartha Gautama, conocido como el primer Buda. Él señalaba, ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu mejor amigo puede ayudarte tanto como una mente disciplinada. Eso ya lo conocíamos desde tiempos antiguos, como decía del Chavo, o sea, lo sospechábamos desde un principio, pero la ciencia no podía tomar parte en en asegurar lo valioso que podía ser la mente o el pensamiento, porque no tenían cómo confirmarlo o cómo comprobar el valor de los pensamientos de una forma objetiva. Pero ahora estamos en un momento histórico crucial donde la nueva tecnología pues, nos ayuda a ver con mayor claridad las posibilidades en variables de índole biológico, orgánico, congénito o heredadas. Cuando hablamos de congénito, nosotros estamos hablando de cualquier alteración que se pueda producir cuando el niño, cuando está en estado de embrión o fetal, es decir, cualquier alteración que se pueda producir en el proceso, en los meses de gestación. Así, por ejemplo, cuando nacen con falta de miembros los niños, porque la madre fue contagiada durante su periodo de gestación con toxoplasmosis y el parásito lo que hizo fue comerle el miembro cuando el niño estaba en proceso de desarrollo. De eso se trata, de una consecuencia a nivel de alteración congénita, porque ese niño genéticamente sí venía normal. Entonces, para nosotros poder tomar el análisis del pensamiento de un ser humano de forma más objetiva con el apoyo del método científico, lo que ocurrió fue que en los últimos 40 años se vio un avance impresionante a nivel tecnológico. Y por supuesto, el área de la medicina pues también se vio beneficiada. Y en la actualidad pues contamos con equipos tan sofisticados como el tomógrafo por emisión de positones, por emisión de fotones también. Este tomógrafo por emisión de positrones es como el complemento, porque es el que nos permite ver algo así como la imagen molecular y viene siendo el complemento del tomógrafo, la tomografía axial computarizada, que es como más común que la conozca la población. También tenemos avanzados resonadores magnéticos, estos supermicroscopios de nanotecnología, que es lo que nos ha permitido observar el funcionamiento del organismo, de sus diferentes sistemas, cuando ese organismo pues está vivo. Nos permite ver hasta partes muy pequeñitas y cómo funcionan, cómo con causas se producen efectos. Y así nos permiten hacer interpretaciones científicas que nos permiten comprender temas que son tan complejos como por ejemplo el tema de la mente. Porque antes, como no, nosotros teníamos en medicina específicamente, se sabía, por ejemplo, mucho de anatomía. Inclusive desde los 1500, con los hermosos bocetos de Leonardo da Vinci, bueno, que eran obras de arte y que son muy similares
a los actuales atlas de medicina, bueno, tomando en cuenta, por supuesto, las distancias, salvando las distancias. También el doctor Santiago Ramón y Cajal, el médico español, nos deleitó con sus representaciones histológicas de las neuronas, su ubicación en las diferentes capas de la neocorteza, lo cual era bastante avanzado para su época, porque él solamente contaba con el microscopio mecánico, lo que podríamos ver como quizás un material o un instrumento obsoleto en nuestra época, pero fue una herramienta que cambió el mundo. Y este hombre genial, ganador de un premio Nobel de Medicina, se adelantó a su tiempo y llega a esta conclusión. Todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. ¿Cuánta razón y qué visión tenía este genio para hacer una afirmación como esta sin poderla probar? Porque en ese momento no se sabía con tanta especificidad como se sabe hoy en día cómo reacciona el cerebro a distintas circunstancias, cómo es su fisiología, los procesos bioquímicos, la neurotransmisión, en qué zonas hay mayor actividad sináptica en las diferentes áreas neuronales, en función de los diferentes pensamientos que tenemos que nos van a provocar diferentes emociones. ¿Y qué consecuencias tienen estas emociones o este patrón de pensamiento que albergamos de forma constante en los cambios que se producen en la bioquímica de nuestro organismo y aún los cambios que se producen en la neuroplasticidad, que es uno de los descubrimientos que se ha hecho en las neurociencias, es uno de los descubrimientos más importantes, como es la neuroplasticidad neuronal o plasticidad sináptica, que no es otra cosa que la fascinante idea de que en función de los patrones de pensamiento que nosotros albergamos, puede producir cambios a nivel anatómico y funcional en nuestro cerebro. Así que si es posible que en función de patrones de pensamiento sostenidos, el ser humano pueda cambiar su bioquímica. Está señalado por la ley, por la ciencia, perdón, es así. Sí puede cambiar la bioquímica cerebral un ser humano por los patrones que alberga constantemente. El campo neurocientífico que ha probado esta afirmación se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Y científicamente se ha estudiado una gran diversidad de factores implicados en los que se señala como la conducta criminal. Tenemos una gran cantidad de estudios para explicar la criminalidad en la perspectiva biológica, que es lo que vamos a desarrollar en este primer módulo. Neuropsiquiatría de la conducta criminal, análisis de los factores biológicos. No obstante, bueno, hay investigaciones que se han dado a la tarea de ser bastante específicos y ahí nos señalan, por ejemplo, niveles alterados de serotonina, alteraciones en el lóbulo frontal, desórdenes de déficit de atención, que antes se pensaba que el trastorno por déficit de atención solamente era posible en la población infanto-juvenil. Hoy en día sabemos que también los adultos podemos ser vulnerables a padecer un trastorno de estos. Niveles altos de testosterona combinados con niveles bajos de serotonina, lo cual realmente es una bomba ambulante. Niveles bajos de colesterol, inclusive efectos en general de los andrógenos, efectos de diversas drogas autoinducidas, no hay la menor duda de ello, los efectos de las influencias que tiene el cobre, el zinc, el plomo, los efectos de la contaminación, el efecto de traumas y accidentes, así como los traumas de guerra o algún trauma psíquico que pudiera afectar de forma significativa el comportamiento del individuo.
El efecto de la contaminación ambiental y las toxinas, la hiperactividad a la que muchas veces nos vemos sometidos en este mundo o en nuestra sociedad contemporánea, el efecto del tabaquismo en la madre sobre los hijos, la predisposición genética, claro, y la relación entre los estados emocionales alterados, como la depresión o la ansiedad, que también son problemas de salud en nuestro tiempo. Un poco específicamente para hablar de los antecedentes del estudio que se quisieron realizar para llegar a desenredar esta situación de por qué un ser humano comienza a atacar a otros seres humanos, aún sacrificando su propia vida o inclusive haciéndole daño, porque no solamente es la tragedia del individuo, sino que también es la tragedia de toda la familia de ese llamado persona con conducta criminal. Y la frenología fue la precursora de estas ideas de tratar de consolidar un patrón físico para poder señalar si una persona podía ser señalada con vulnerabilidades para ser un criminal o no. Les estaba hablando de la frenología, que era como una pseudociencia que fue como el impulso y se llevó más a la materialización de querer dar una respuesta física, anatómica, como una especie de sintomatología de cuándo se podía señalar a una persona que pudiera ser o pudiera actuar de forma criminal. La frenología señalaba que en función de la forma del cerebro o en función de si habían protuberancias o se presentaban de repente algunas hendiduras, o sea, por los relieves del cerebro de esa persona se podría señalar si era culpable o no de actos criminales, así como, por ejemplo, el hecho de presentar ciertas facciones físicas. Por ejemplo, señalaban que una persona que tuviera la nariz chatica, que era una persona que podría recurrir a ser amigo de lo ajeno, y una persona con una nariz aguileña podría ser señalada como que era tenía una sensibilidad a cometer homicidios. Obviamente esto fue rechazado porque no pasaba por las reglas de la ciencia de entonces y mucho menos por las actuales. Pero sí marcó un hito en el sentido de que llamó la atención de que sí queríamos nosotros como población buscar algún tipo de respuestas a nivel anatómico. Porque si esta es una imagen un poco fuerte, el que sea muy sensible, no la vea, pero es para indicar que la violencia, y es por eso que este tratado de la frenología pues tuvo mucho éxito, porque la gente sí estaba muy interesada en saber cómo podríamos como protegernos de personas que pudieran hacernos daño. Y para los que dicen no, que de repente este mundo contemporáneo está muy perdido, hay mucha violencia, mucha maldad, mucha corrupción, fíjense que en la historia nosotros podemos observar cómo sí ha existido barbarie, porque aunque estamos con estas civilizaciones que fue la película de Mel Gibson, Apocalipto, que él, lo que tiene de interesante este tipo de películas es que ha sido basada en hechos reales, bastante documentados. Y vemos cómo de repente, aunque culturalmente era aceptado, o sea, no era una conducta criminal en el sentido estricto de la palabra, porque era aceptado por la normativa y las leyes de esa cultura del momento, es definitivamente un acto de gran barbarie.
una violencia bastante extrema que el ser humano comenzó a practicar, inclusive en rituales que ellos consideraban que era para su beneficio. También encontramos en los anales de la historia eh, gente con una mentalidad eh, bastante fuera de lo normal. Por ejemplo, es el caso del Marqués de Sade, que fue un personaje de la historia, que era un aristócrata que tenía, bueno, una situación económica bastante adecuada, bastante estable, y por eso era que se le permitía tener tiempo libre para poder desarrollar este tipo de ilustraciones en donde, bueno, inspiró inclusive el término que ahora utilizamos en la ciencia de la salud, como es el sadismo, para indicar cómo una persona siente una satisfacción y siente una alegría, si se quiere, satisfacción, una alegría de ver sufrir a otro ser humano. Y eso es algo instintivo en una época donde no teníamos redes sociales, no existía la globalización que podemos ver ahorita y que prácticamente salía del corazón, de la mente de una persona, una imaginación muy prolija, pero para circunstancias que son bastante, sí, bastante deplorables, aún en nuestros días, ¿no? Obviamente. También encontramos el caso del famoso Jack el Destripador y luego estos tipos de personajes que sabemos que evidentemente pues tenían una conducta señalada como criminal. Y en nuestros días pues nosotros encontramos hechos como la presentación de temas tan polémicos como el querer la legalización del aborto. Les presento este video que es un documental que se hizo aproximadamente en los años 80, en donde un ginecostetra está señalando o muestra el video de cuando se está produciendo un aborto, que se hace por aspiración o bien también se hace a través de instrumentación quirúrgica, en donde literalmente se desmiembra a el feto. Y cómo observamos que ese ser vivo que en algún momento lo quieren plantear como no está vivo, cómo comienza a defenderse, a esconderse, e inclusive el documental se llama El grito silencioso porque se puede observar claramente cómo esa figura abre la boca y se ve que está gritando. Esto es un acto de violencia para cualquier persona que lo pueda ver, inclusive sin la explicación. Tenemos la violencia intrafamiliar, muy contemporánea también, como ya se lo dije, pues lo pudimos evidenciar inclusive con documentación en la pandemia, ya la hay, la con documentación, y lo que contamos u observamos en nuestros consultorios y en nuestras asesorías, la violencia de género y el famoso bullying, que es el acoso escolar. También son expresiones de violencia significativas, que inclusive han llevado la violencia emocional, la violencia psicológica, pues ha llevado a algunos casos que se han hecho bastante conocidos a nivel mundial del suicidio en la población infanto-juvenil. En cuanto a los trastornos bioquímicos de la conducta criminal, pues hay estudios donde se han encontrado dietas altas en carbohidratos y bajas en proteínas que afectan los niveles normales de serotonina. Ajá. ¿Y la serotonina qué es? Un neurotransmisor natural que cuando está en niveles alterados o anormales, tiene efectos cerebrales que sí están asociadas con las conductas suicidas, con las conductas de irritabilidad, que posteriormente puede pasar a agresión, a violencia, conductas adictivas como el alcoholismo, etcétera,
y la conducta impulsiva, que también está muy relacionado con la respuesta criminal de los individuos. Las funciones normales de la serotonina son la regulación de la excitación, de los estados de ánimo, de la actividad sexual, la agresión y el control de los impulsos. Algunos estudios asocian niveles bajos de serotonina con la conducta violenta e inclusive, más que violenta, con conductas que ya se pueden señalar como aberrantes, bizarras, faltas de lógica, faltas de raciocinio. Se comparó, por ejemplo, en uno de estos estudios, varones agresivos con no agresivos. Ambos grupos tenían diagnóstico de hiperactividad. Se les administró un tipo de tratamiento que provoca respuestas en el sistema serotoninérgico. Y los resultados que mostraron fueron que sí se produjeron cambios positivos en los niños, en los varones, al subirle los niveles de serotonina. Tomando los casos de los jóvenes ofensores violentos, se descubrió que la variante de un gen que se llama tryptophan hidroxilase. Este es un gen que va a participar en la producción de una molécula que está envuelta durante el proceso de la producción, de la creación, la producción y el producto final de lo que es la serotonina. Cuando ese gen estaba alterado, se observó que los individuos que lo presentaban, pues sí tenían un porcentaje fuertemente intentos suicidas, independientemente de que si presentaban esa conducta de impulsividad o no. Y un segundo estudio demostró que niveles bajos del metabolito hidroxilacético, 5-hidroxilacético, pues presentaba también una asociación al pobre control de la conducta impulsiva. Por último, también se vio que en estudios de monos consistentemente demuestran que altos niveles de agresividad pues sí están asociados a bajos niveles de serotonina. O sea, está ampliamente demostrado. En cuanto a las condiciones congénitas, como les explicaba, son las alteraciones que se pueden producir durante el proceso de gestación. Es decir, genéticamente no estaba programado que ese bebé pues naciera con alteraciones, pero sí hubo la intervención de factores externos, como por ejemplo, en algunos estudios que demostraron que aproximadamente el 6% de los adolescentes y de los adultos que demostraban niveles significativos de una conducta maladaptativa nacieron bajo las condiciones del síndrome fetal alcohólico, pues la madre era consumidora frecuente de esta droga que es social y legalmente aceptada, pero que es señalada como una droga, el alcohol. Esta conducta evidenciada incluye impulsividad, la falta de consideración hacia los demás, inclusive hacia los miembros que son considerados sus seres queridos, sus familiares. Mentir, engañar, robar e inclusive cierta vulnerabilidad al tener conductas adictivas a las drogas o al alcohol. También mostraron estos individuos dificultad de vivir independientemente de los padres, pobre juicio social, dificultades de la conducta sexual, soledad y depresión. No obstante, aunque siempre se ha pensado que el alcoholismo de la madre es lo que más afecta porque es la que está directamente ligada con ese proceso embrionario y fetal que está en evolución, también hay estudios que han demostrado el papel del alcoholismo del padre. Y entonces encontraron que hijos de hombres alcohólicos tienden a mostrar problemas de conducta y problemas en las destrezas intelectuales. Se sugiere que está directamente relacionado con el efecto del alcohol sobre los espermatozoides, las gónadas masculinas. Los hijos de varones de padres alcohólicos tienden a dar pobres ejecuciones
en los test de aprendizaje, en las destrezas espaciales. Los varones aparentemente tienen mayor destrezas espaciales que las mujeres, pero estos niños varones que fueron estudiados en estas investigaciones, pues inclusive la presentaron por debajo. También demuestran niveles bajos de testosterona y beta-endorfinas. Las beta-endorfinas son moléculas químicas que están asociadas con sentimientos o emociones de bienestar. En cuanto a las hijas, las niñas muestran niveles hormonales alterados en hormonas relacionadas con la atención, ¿no? Reaccionan de una forma distinta a situaciones de estrés. Estas niñas pues no tienen, está relacionado con el factor del padre alcohólico, mejor dicho. Otro punto importante, muy estudiado, aquí hay montañas de investigación al respecto, son las alteraciones del lóbulo frontal en la conducta criminal. Se realizó, por ejemplo, un estudio en los que se descubre que los traumas cerebrales pues anteceden o predisponen a un aumento en la violencia del individuo. Muchas de estas lesiones, pues en estos sujetos que fueron sometidos a este estudio, demostraron que las lesiones se dieron en la infancia, durante juegos como, o sea, con accidentes o producto del maltrato infantil. Se analizaron en este estudio 53 hombres que golpeaban a sus esposas, 45 hombres no violentos y felizmente casados, y 32 hombres no violentos, pero infelizmente casados. Aproximadamente el 50% de los agresores habían sufrido alguna lesión en la cabeza, o sea, sí es un número, una prevalencia importante. Por otro lado, se sugiere que los daños del lóbulo frontal a nivel de la corteza cerebral puede evitar que una persona se forme evaluaciones del valor tanto positivo como negativo al crear imágenes y representaciones sobre los resultados de diferentes circunstancias o situaciones que pueda experimentar en la vida. Es como que si fuera neutral. Y por supuesto, hay consecuencias futuras en las acciones del presente, de las acciones de estos pacientes, creando las bases de ciertas conductas sociopáticas. Hay una confirmación en algunos estudios entre las lesiones de la corteza del lóbulo frontal y también conductas peligrosas como, por ejemplo, provocarse autolesiones no con fines suicidas, sino solamente por el hecho de divertirse. Este es el caso de Phineas Gates, que es un hombre que vivió con un agujero en la cabeza. Logró sobrevivir aproximadamente 12 o 13 años. Su historia se trataba de una persona que trabajaba en las vías del ferrocarril, abriendo caminos, y cuando se encontraban con piedras muy grandes, pues lo que hacían era que le colocaban dinamita a la piedra para partirla en varios pedazos. Sí, todo bien. Ajá, gracias. Cuando se colocaba la dinamita con una barra, se tenía que como empastillar. En una de esas se produjo una chispa sí, una chispa, y lo que hizo fue detonar la dinamita antes de estar colocada en el lugar o en el momento donde tenía que serlo, y le traspasó la barra a persona trabajadora, pero logró sobrevivir. La barra explotó y saltó a una distancia aproximadamente de 30 metros. Lo que sí se observó posteriormente en Phoenix es que comenzó a cambiar su conducta. Ya comenzó a ser lo que nosotros llamamos como una persona desinhibida, tanto a nivel de las conductas que se pueden señalar como conductas de educación, de buena educación, e inclusive señalan ciertas alteraciones a nivel sexual. Y posteriormente, bueno, él
desarrolló epilepsia porque tuvo que dejar de trabajar y se fue a vivir con una hermana, pero sí desarrolló la epilepsia, lo que ellos catalogaron de epilepsia para ese momento, y finalmente falleció. Se cree que la epilepsia pudo haber sido producto, consecuencia del trauma, tremendo trauma físico que, del que fue víctima. Su cerebro, bueno, se encuentra, el cráneo, perdón, se encuentra en la universidad, en el área de la Escuela de Medicina de Harvard. También a nivel de las pruebas de diagnóstico por imagen, estudios con la tomografía de emisión de positrones, midieron el insumo de glucosa en el cerebro y resulta que encontraron que niveles bajos de glucosa en la corteza prefrontal son frecuentes en las personas que han cometido homicidios. Sus estudios, bueno, pues en realidad son preliminares. ¿Qué significa esto? Que se necesita realizar mucha más cantidad de estudios tomando en cuenta diferentes factores que se dejaron de utilizar para poder tener como mayor confirmación al respecto. Les hablo de este estudio. La muestra fue de 22 asesinos, personas asesinas, confesos, con 22 personas que no eran asesinas, que fue el grupo control. Bajos niveles de glucosa están asociados a la pérdida de el autocontrol, de la impulsividad, falta de tacto, de incapacidad de modificar o inhibir la conducta y del pobre juicio social. Los autores de este estudio plantean que esta condición orgánica debe interactuar pues, con otras causas negativas, no solamente se debe tomar como única para poder señalar que una persona pues llega a tales niveles de violencia. Hay un mito con respecto a la diabetes, que es que la persona con diabetes de repente pues es más irritable. Podría estar asociada también con esto hipótesis que se están planteando aquí, porque recordemos que tampoco todas las personas con diabetes pues presentan digamos de alguna manera, mal carácter. Este es el doctor Paul MacLean, que fue un médico norteamericano, un neurocientífico que hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología, en los campos de la psiquiatría. Su teoría evolutiva del cerebro, Triunum, eso fue lo novedoso que él trajo al campo científico. Él señaló que eh, el cerebro podría ser señalado o calificado como tres grandes partes, que es el cerebro reptil, que controla las emociones más primitivas, la de sobrevivencia. Si aquí hay entre dos sujetos de una misma especie, por ejemplo, en el caso de los reptiles, si hay que sobrevivir, pues que el otro muera para sobrevivir yo. Es algo así. O si yo, o sea, yo voy con mi instinto de comida y tengo que enfrentar a otro de mi misma especie para yo poder comerme esa víctima que acabo de cazar, no lo voy a pensar dos veces. Simplemente yo voy a enfrentar lo que sea porque yo tengo que sobrevivir. El sistema límbico que él propuso se encarga de las emociones de las situaciones y ya comenzamos a observarlo anatómicamente en las especies como los mamíferos. Y el neocórtex, que es el responsable de las funciones más avanzadas como el lenguaje, el razonamiento o la inhibición de las emociones, el controlarnos, por ejemplo, la ira, racionalmente lo podemos manejar, lo podemos gerenciar. El neocortes es el animal que presenta un neocortes más desarrollado a nivel de volumen y a nivel de sinapsis y otros conceptos importantes en neurociencias, lo presenta es el hombre, tomando en cuenta la proporción de su espacio, de su volumen. El hombre es la especie que tiene el neocórtex más desarrollado y por eso se señala que tiene como, digamos, la mayor inteligencia emocional, perdón, la mayor inteligencia racional e intelectual.
Dentro de la conducta criminal, el sistema límbico es una parte muy importante para el estudio de las respuestas agresivas y hostiles que son efectuadas dentro de un comportamiento criminal. Algunas personas solo tienen como referencia o concepto que es un regulador de las emociones o de los neurotransmisores, cuando el sistema límbico es una estructura muy compleja que se necesita de mucho estudio para su entendimiento. Se realizaron estudios con tomografías de emisión de positrones para analizar 41 personas acusadas de asesinato, ya eran convictos, ya eran sí, señalados como responsables de esos actos. Y se comparó con un grupo control señalado como normal, de 41 personas de edad y perfil similar. Lo que se encontró fue menos control en el sistema límbico encargado de las emociones primitivas como la ira, como la rabia. Hay una mayor adicción al riesgo y una reducción del autocontrol y habilidades deficientes para resolver problemas. Eso eran rasgos, todos predisponen a que una persona pues sea violenta. Inclusive los que no estamos llamados o no somos señalados como personas que transgredimos la ley con una conducta criminal, pero como todos experimentamos emociones, en este caso la ira es una de las emociones básicas de todos los seres humanos, inclusive de otras especies como los animales, los mamíferos, etcétera, que nos ayuda a sobrevivir. Es decir, que es normal que todos las experimentemos, porque la ira nos ayuda inclusive a defendernos y poder sobrevivir en una situación determinada. Cuando de repente tenemos momentos en donde la ira nos sobrepasa y nosotros de repente decimos cosas que no queremos decir a nuestros seres queridos y dañamos personas que amamos, podemos decir estamos secuestrados por la amígdala, porque la amígdala, que es una parte muy importante señalada ahí en la diapositiva, en la parte inferior, en una de las figuras que está dando vueltas, la amígdala, por eso es que recibe el nombre, porque parece una almendra. Es la que toma el control. Y adiós lóbulo prefrontal, adiós el pensar con racionalidad, con lógica, sino que completamente toma el control la amígdala y hay cambios bioquímicos y hormonales, inclusive a nivel de la circulación sanguínea, cambia la forma de circular la sangre por nuestro organismo, disminuye la circulación sanguínea a nivel del lóbulo prefrontal, es decir, disminuye la llegada de oxígeno a nivel de los lóbulos prefrontales y es cuando no pensamos con claridad y, bueno, se dice jocosamente, estamos secuestrados por la amígdala y reaccionamos muy emocionalmente, reaccionamos muy con nuestro cerebro emocional y no logramos sopesar consecuencias no tan agradables o las mejores consecuencias que quisiéramos tener para un momento de discusión, bien sea con familiares o bien sea en el contexto laboral o escolar. Bueno, amigos, si tienen alguna pregunta, me gustaría que la hiciéramos para ya ir concluyendo nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Yo no sé si puedo escuchar por aquí, pero por lo menos abrí para ver lo que ustedes escriben. Buenos días, profesora, ¿me escucha? Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Profesora, soy la estudiante Marisol Balabú Mucho del gusto, doctor. Marisol. Bueno, primero agradecerle todo el material eh, de apoyo académico y científico que nos ha brindado. Debo decirle que me pareció interesante porque es un abordaje como preliminar a todo el mundo de la psicología criminal, ¿verdad? Por esa psique con la cual usted comenzó a hablar, esa parte de la mente.
Y por supuesto me vinieron varias escenas a mi mente cada vez que usted relataba algunos aspectos, como por ejemplo cuando dio lo del el moving, el bullying de los niños, ¿verdad? También recordé lo que es el moving dentro del mundo laboral, que es el acoso laboral, que eso también genera daños emocionales en cualquier persona y es muy frecuente. Y recordé, yo soy médico, profesora, ¿me escucha? Sí, la estoy escuchando. Sí, y recuerdo cuando teníamos casos de pacientes que hacían cuadros de agitación psicomotriz muy severa porque eran epilépticos. Y siempre recuerdo que el psiquiatra nos decía la diferencia entre esos comportamientos violentos en los casos que eran muy orgánicos a los cuadros de agitación en aquellos que no lo eran. Y bueno, todo lo que usted han mencionado, el efecto del alcohol como un elemento de predisposición para la gestante y el bebé, ¿no? Bueno, pasaron muchas cosas por mi mente, estoy profundamente agradecida. No sé si usted va a facilitar su material de apoyo para repasar lo que nos ha dado, sus diapositivas, sus láminas. Y, y bueno, mencionó por allí el manual de SM5, que me parece sumamente importante porque mi línea de investigación, hasta ahora, pues mi intención de investigación está vinculada con la psicopatía y los actos delictivos. Qué bueno, doctora. Eh, yo intento siempre en todas el trabajo o el desarrollo a nivel docente que hacemos como representante de la psiquiatría, de siempre meter, aunque sea un breve resumen con respecto de la historia. Porque como vamos a ver en nuestras conclusiones, estamos viendo el módulo de los factores biológicos y llegamos más o menos como a la mitad, porque realmente factores biológicos pues han sido muy estudiados y los tenemos que tomar muy en cuenta. Pero al final de el día o en la actualidad, en este 2023, no tenemos la conclusión de si una conducta criminal es producto de alteraciones biológicas o no. No podemos afirmar con esa claridad, es como un limbo. Puede que sí, puede que no, por lógica pareciera que sí, pero también encontramos el estudio de muchos llamados, lo más cercanos que tenemos en el DSM-5 a psicopatía es trastorno de la personalidad antisocial. Estoy escuchando ruido, quizás alguno tiene el micrófono abierto, pero no está hablando, pero se escucha mucho el ruido. Entonces, muchos de estos estudios pues demuestran que ya personas que han transgredido la ley y que claramente tienen una alteración a nivel antisocial, no se les consigue ninguna alteración a nivel anatómica ni a nivel de funcionalismo o fisiología. Y tienen la conducta, tienen las acciones. Pero estamos en este momento de la ciencia y siempre se va a dejar esta pregunta no para justificar, pero ¿no será que esa gente tiene tremendo problema mental y como no sabemos qué hacer con ellos, pues de alguna manera, pues sí, lo tenemos que tener aislados en cárceles? Pero es la pregunta, si lo comparamos con ahí sí, nuestros queridos pacientes psiquiátricos, el paciente psiquiátrico sí es aparte. Por ejemplo, el paciente con esquizofrenia, que sabemos ya por estudios en la actualidad que completamente pierden el control. Y ellos fueron tratados con una injusticia tan grande, porque es poco, el resumen de la historia es poco lo que les pasó, pero desde meterlos en la horca, en la hoguera, porque no se comprendía una conducta tan irracional, así como nosotros no comprendemos ahorita las conductas irracionales de los asesinos en serie, o quizás las conductas irracionales de un familiar
o quizás las conductas irracionales de un jefe, doctora, como usted lo decía, el mobbing, que es tan, que hace tan, así como el bullying hace daño, el mobbing también hace mucho daño a la víctima que lo padece en el momento y puede socavar grandemente y como lo veremos más adelante, inclusive producir cambios bioquímicos importantes en lo que nosotros llamamos el estrés, que muchas veces se banaliza porque dicen, bueno, pero todo el mundo eh, sufre estrés, ¿cuál es el problema? Se está diciendo es todo el mundo está enfermo, ¿cuál es el problema? Continúan enfermos. No, esa no es la actitud para tener sanidad mental ni sanidad del cuerpo, porque como les mencioné en la psiconeuroendocrinología, es el campo de estudio que demuestra científicamente cómo patrones de pensamiento pueden cambiar bioquímicamente un organismo y ser una de las causas aparte de otras, ¿no? Que están detrás de enfermedades tan importantes como las oncológicas, como las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, como las enfermedades psiquiátricas, que también pues se han convertido en un problema de salud. En cuanto al material de apoyo, yo no, este material de apoyo, pues como ustedes ven, es hecho por diseñadores. También me preocupo por presentar unas imágenes donde inclusive estamos involucrando ya, como se dieron cuenta, efectos de sonido, porque a veces las clases, yo también como estudiante, me parecen, aunque los temas interesantes, pues parecen como tediosas por lo largo, etcétera. Entonces, la idea es mejorarnos desde el punto de vista pedagógico. Por eso inventamos con estos efectos especiales, aunque nosotros no estamos trabajando con niños, estamos trabajando con adultos, pero los efectos especiales son como un plus que relaja y vuelve a mantener la atención. Sí, ya vamos a terminar, mamita, 5 minutos. Y lo trato como con derechos de autor. Más sin embargo, lo que podría es tomarle una captura y mandarla junto con el material de apoyo para que ustedes, bueno, hagan las relaciones y también les ayude en el proceso de aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, más que el material de apoyo me refería a si este video, este audio lo va a publicar como lo hace generalmente la universidad, de colocar este encuentro síncrono para que uno lo pueda volver a escuchar. Eso, a eso me refiero en caso de que no pueda aportar directamente su material de apoyo, ¿no? El suyo. Tengo entendido de que sí queda un encuentro grabado y queda en la plataforma de la universidad para que ustedes lo consulten cuando quieran. Entonces, bueno, tomé nota de muchas cosas allí. Por supuesto, los términos que efectivamente y lamentablemente muchas personas sufren esas alteraciones bioquímicas y muchas veces no sabemos darle respuesta a este tipo de personas, pues con enfermedades. Hacía referencia, la referencia que usted hizo, pues la estigmatización que se le hace a la persona o cómo se le debe llamar realmente, ¿no? Porque de alguna manera, pues eso se convierte en un problema para la sociedad. Hay personas de este tipo que cometen delitos, pacientes esquizofrénicos o pacientes con depresión o con un proceso de ansiedad bastante fuerte o incluso con un proceso de estrés. Pacientes con el niveles de estrés muy alto son capaces de cometer delitos o cometen primeramente una falta y posteriormente un delito, pues. Entonces, a veces, en muchas ocasiones, no le damos el trato adecuado. El tema de salud mental, pues es un tema delicado porque, bueno, psiquiatría es la rama más joven de medicina, es una rama médica, es decir, está avalada por el método científico, por lo tanto tenemos, gracias a Dios y a la ciencia, esta seguridad de poder seguir protocolos, evaluaciones, etcétera, y estamos avalados por el método científico. Eso está como tiene que ser, porque para ser rama médica va más allá de las buenas intenciones, va más allá de las opiniones personales, tienen que ser opiniones profesionales. Pero en líneas generales, psiquiatría se ve como, vamos a salirnos de la parte de transgredir la ley, vamos con la parte patológica nada más. Por ejemplo, una persona que tenga depresión pareciera o sea,
no quieren ir ni siquiera al psiquiatra porque exactamente se sienten como señalados, como decir, yo me siento una persona débil, me siento una persona de que cómo va a creer que yo no pueda salir de esta situación solo o con la ayuda de mi familia, que busca la ayuda de mi familia, yo por qué tengo que estar consumiendo medicamentos para esto o pagar una consulta privada para este tipo de situaciones si yo puedo hacerlo. O sea, se ve como algo de debilidad y no se ve como lo que es que hay alteraciones a nivel de la bioquímica, de las hormonas e inclusive de la anatomía de nuestro organismo. Y el familiar también lo vemos constantemente en nuestra práctica profesional, que el familiar tiende, es como a culpabilizar a la persona que tiene un padecimiento, por ejemplo, como depresión, como ansiedad, como falta de sueño. Entonces parece ilógico, pero se escucha cosas. Vamos a hacer una transpolación. Por ejemplo, el paciente con diabetes. Nosotros escuchamos que alguien le dice, colabore, colabore, dígale a ese páncreas que produzca más insulina, que produzca más, ahora la insulina cristalina, lo cara que cuesta, para todos trabajando para que a la niña le ponga la insulina. Eso no lo hemos escuchado, ¿verdad? Porque parece ilógico porque todos manejamos esos términos de diabetes. Escucho un ruido feíto, por favor apaguen sus micrófonos para que no interfiera el ruido. Ajá, listo. Igualmente, pero nosotros eso no lo escuchamos con un paciente que tiene diabetes, porque es ilógico, porque ya manejamos y la población maneja este tipo de enfermedades, la conocen bastante, la hipertensión arterial, pero cuando se trata de depresión, de ansiedad, de enfermedades que están relacionadas con nuestra forma de pensar, sí tendemos mucho a ser punitivos, a enjuiciar, a criticar al otro y a decirle, colabore, usted puede salir de esto. Y si bien es importante la fuerza de voluntad, el dominio propio, también tenemos que tener claro que a nivel mental, a nivel de psiquiatría, las alteraciones se dan también por alteraciones neuroquímicas y necesitamos de medicamentos. Los medicamentos, claro, la población le tiene cierta reserva a los medicamentos psicotrópicos porque se relacionan mucho con las adicciones y dicen, no me quiero volver adicto, o sea, tengo este problema y aparte de eso, pues voy a sumar una adicción que tiene el problema del síndrome de abstinencia, de la tolerancia, de la dependencia, etcétera. Pero en realidad los medicamentos psiquiátricos psicotrópicos son nuestros amigos, no son nuestros enemigos. Aproximadamente el 70% de los medicamentos que nosotros utilizamos no provocan adicción. Hay un 30% aproximadamente que sí, pero cada vez que nosotros indicamos estos medicamentos que son adictivos, los señalamos claramente, bien sea al paciente o al familiar, de la forma como se debe consumir la prescripción, como tiene que ser. Que si de repente a mí me cayó bien un ansiolítico y yo no sé que es adictivo, yo veo al vecino o un familiar que está en malas condiciones y yo con buena intención me pongo a ofrecérselo y pues se da cuenta cómo se llama el medicamento y luego pues por el mercado negro tienen el acceso. Pero en sí los medicamentos son como muletas en algunos casos, en otros casos sí tienen que ser tomados para toda la vida, pero en la mayoría de las alteraciones psiquiátricas, cuando son bien tratadas desde un principio, son como muletas químicas, es decir, se utiliza temporalmente junto con la psicoterapia, porque en psiquiatría tenemos dos grandes herramientas a utilizar de forma obligatoria, como es la psicofarmacología y la psicoterapia. Comenzamos con los psicofármacos, seguimos la psicoterapia y luego, según la evolución del paciente, podemos eliminar los psicofármacos. Entonces, sí, de repente la población ni siquiera conoce todavía lo que significa una depresión como trastorno, una ansiedad como trastorno. Mucho menos va a conocer estas condiciones que sí provocan rechazo y porque son peligrosas. Entonces no se puede entender de repente ese mundo biológico
de un individuo que también fue víctima de sí mismo, ¿no? Es lo que yo puedo decir con respecto a esta reflexión. Pero sí hace falta tela que cortar y al final del día, pues se recurre a lo mismo que hemos visto durante todas las civilizaciones, lo que ha hecho el ser humano, el sacrificio de las minorías por el bienestar de las mayorías. Si no comprendemos y estas personas pues hacen daño a la sociedad, lo mejor es tenerlas bajo supervisión, como es el caso de privarlos de libertad en todo caso, si se transgrede la ley. Valmore, vuelva a intentarlo a ver ¿Me oye, profesora? si lo escucho. Gracias, profesora. Ya que bueno, el tema es bastante amplio. Como dice, hay mucho tema por estudiar. De verdad que para nosotros es súper interesante, bueno, por la dinámica de trabajo que nosotros realizamos. Y hemos tenido casos donde efectivamente sí, el delincuente tiene algún tipo de trastorno, pues. Este, Delincuentes que hacen o cometen sus delitos basados en literaturas, de cómo lo realizan allí en esa obra del autor, ellos lo llevan al plano para cometer el delito. Entonces, bueno, es interesante, ¿verdad? Que para nosotros este tema, pues, analizar los diferentes aspectos de de la neuropsiquiatría, perdón. Ujú. Sí, es neuropsiquiatría porque estamos hablando de la parte anatómica, biológica, funcional. En los otros dos módulos vamos a tocar temas como los factores sociales y los factores psicológicos, psique, directamente. Sí, me llamó también mucho la atención, ¿no? Que usted hizo mención allí al respecto que muchas veces llevan a los pacientes hacia espiritistas, chamanes, cosas de esas, ¿no? También el entendido que es un tema cultural, pues. O sea, por ejemplo, en el estado de Yaracuy, que es una zona bastante, como es mito y leyenda, a lo mejor las personas tienen esas creencias y cualquier persona que se enferme de cualquier cosa, evidentemente que van a recurrir a un tipo de, de, de ese, de ese auxilio, pues, lo recurren, pues, no sé, ahí entraría en juego creo que eso le llaman locus control, no recuerdo exactamente ahorita si es eso mismo, pero entonces, bueno, eh, eh, para los efectos de ello, bueno, se están sanando, ¿no? Es un tema de creencia. Hasta qué punto sea viable o sea aceptable, eh, evidentemente para ellos se sienten beneficiados, ¿no? Y los mismos familiares. Pero para la ciencia, por supuesto que siempre es la observación o los fármacos, como usted dice, ese aliciente, esas muletas, para que ellos se sanen realmente, para que sanen realmente, porque a lo mejor eso sería un tema temporal, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque yo sé que las personas recurren mucho a ese tipo de herramientas. Bueno, ahí está el tema como no cultural y está el tema económico, porque sí se lo preguntamos a nuestros pacientes, no solamente en Yaracuy, sino también aquí en la región tachirense lo observamos con bastante regularidad. Y vemos cómo de repente los pacientes cuando entran ya en un estado donde se tiene criterio de hospitalización, se le pregunta desde cuándo viene esa evolución deteriorante del paciente y si daba chance de, por ejemplo, ir a una consulta externa a la cual el familiar no asistió, sino que fue empeorando hasta que pues ya hubo que tener la suficiente gravedad como para una hospitalización. Y un tema recurrente es el hecho de la parte económica. Obviamente, estas personas que ofrecen sus servicios de una forma mucho más económica que, por ejemplo, un especialista en medicina. Y entonces ellos prefieren recurrir a estas situaciones y pues van también, desde el punto de vista científico, pues nosotros tenemos el efecto placebo y el efecto nocebo. Una de las cosas que podríamos dar una especie de explicación, pues esa, tiene un efecto placebo tanto para el paciente como para su familiar, porque por lo general van siempre acompañados con familiares. 2 minuticos.
2 minuticos y ya. Ajá. Pero yo lo que quería decir es esto, miren. La parte espiritual es algo también muy importante que la ciencia de alguna manera pues va a tener que tomar en cuenta, igual como se tomó la parte mental. Recordemos lo que les dije en una de esas diapositivas. Sí se sabe de que el pensamiento, oye, el pensamiento es muy importante en el desarrollo de la calidad de vida de cualquier ser humano. Pero teníamos los libros de autoayuda de los años 80, 90, y casi no se tomaron en cuenta esos libros de autoayuda por la ciencia, ¿no? Por psiquiatría, por ejemplo, porque no teníamos formas de explicar eso más allá, hasta que apareció el doctor psicólogo el famoso psicólogo de la Universidad de Harvard, doctor Daniel Goleman, con el libro Inteligencia Emocional. ¿Por qué la Sí, muy bueno. ciencia lo miró? ¿Por qué medicina? ¿Por qué psiquiatría miró este libro con ojos de seriedad? Porque tenía mucho basamento científico, porque en ese momento ya se estaba desarrollando mucho la tecnología, tomografía, resonancia, los microscopios estos, y entonces como sí tenía esa base, entonces comenzamos a mirar la mente desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista espiritual, la mayoría somos creyentes. Y ya a nivel personal, o sea, estoy hablando como persona, Carmen, no como psiquiatra. Porque lo que pasa es que los psiquiatras no podemos vernos relacionados con este tipo de prácticas porque hay mucho charlatán que vende potes de humo y engaña a la gente. Y por eso es que nosotros siempre hacemos bien la distensión. Lo que está aprobado por método científico está bien. ¿Y qué es el método científico? En una explicación rápida, que uno repite un experimento, un ensayo, lo que usted le quiera repetir muchas, 1.000.000 de veces y siempre va a tener los mismos resultados, o resultados similares, tomando en cuenta las excepciones. Pero no es que a mí me dio resultado, haga esto a ver si le da resultado. Eso no funciona con nosotros. Pero sí, como Carmen, la opinión de Carmen es que yo veo cosas y veo una relación. De alguna manera la gente se quiere abrir puertas, relacionarse con esto, buscar este tipo de mundo. Y desde el punto de vista de la ciencia, pues lo más cercano es la física cuántica, que todavía hace falta mucho camino por recorrer. Pero desde el punto de vista Sí, espiritual, yo también creo que hay algo. No tenemos la tecnología para comprobarlo, pero ahí tiene que haber un movimiento que es casi innegable ya. No lo podemos afirmar, no hablamos mucho de eso porque para qué si no lo podemos afirmar objetivamente, pero tiene que haber algo. Me suena, así como dijo el príncipe Siddhartha Gautama, hay algo, pero no lo puedo probar. Como lo dijo el doctor Santiago Ramón y Cajal, sí podemos modificar el cerebro. ¿Cómo? No sé. No lo puedo probar ahorita, pero yo sé que hay algo. Bueno, mis amigos, me están gracias. diciendo que cortemos ya. Cualquier cosa, tenemos un grupo de WhatsApp, estamos por ahí a la orden y nuestro encuentro será aproximadamente dentro de 15 días. Esta semana voy a ver si les mando ya el plan de evaluación para que sepan cómo va a ser el sistema de evaluarlos. Probablemente solamente van a ser 2 actividades y listo. Feliz fin de semana, me alegro que les haya gustado y que sobre todo les haya despertado el interés para que ustedes terminen de complementar esta información con una herramienta valiosísima que tenemos en este siglo, que es neutral, se puede utilizar para el bien o para el mal, que es Internet. Usted decide cómo la va a utilizar. Bueno, muchas gracias por su atención. Feliz día.